Y bueno, amigos, buenos días, bienvenidos a Lo que la política esconde. Vamos a estar haciendo este tipo de formato ahora. Un poco, primero vamos a lanzar un en vivo con todos mis bloopers y todos los ruidos que se puedan escuchar en mi casa o de los vecinos. Y vamos empezando con esto. Les quiero recordar que por favor, si a ustedes les gusta este programa, esta iniciativa, por favor nos apoyen siguiéndonos en las redes sociales, como Lo que la política esconde, en Facebook, Instagram y Twitch, y como Lo Política en Twitter, este, para apoyarnos. En Evox estamos también como Lo que la política esconde, haciendo análisis de podcast y de algunos de temas políticos, en donde pues no está de más que los puedan revisar, que nos puedan dar su feedback sobre qué es lo que les gusta y sobre todo esto para poder hacer un mejor servicio, ¿verdad? Para ustedes, que esto hable de temas que les interesen y pues nada, yo creo que vamos comenzando. Disculpen que en esta ocasión no tenga nada de música, pero dada la situación con YouTube, con Facebook y con todas esas plataformas, preferimos de momento los en vivos hacerlos un poquito así de aburridos, en el sentido de sin música y tal, pero nada, creemos que lo que importa es el contenido de momento y vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios, principalmente yo, ¿verdad? Porque me da flojera editar. Saluden a mi perro. Como pueden escuchar, es un chihuahua iracundo que posiblemente pasó alguien por la calle, ¿verdad? Y está enojado y cabreado con la vida. Entonces, bueno, el tema de hoy que nos ocupa, déjenme lo actualizo en el Twitch porque creo que todavía tenemos el tema anterior, y eso, it's not cool. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Argentina con el FMI, que se vino, como dicen los mismos argentinos, algo del quilombo. Resulta que ah, el anterior gobierno de Macri, bueno, todavía creo que está en funciones, pero el gobierno de Macri básicamente lo que hizo fue que estaba pidiendo ayuda, necesitaban liquidez urgentemente, porque precisamente tenían algunos problemas para hacer frente a sus pagos, tenían unos problemas para ejercer algo de política que ellos creían que necesitaban, sobre todo política social y tal. Entonces le vamos a poner Argentina y el FMI, entre el amor y el odio. Y hablando sobre las posibles consecuencias a futuro entre esta relación amor-odio. Y listo, etiquetas a análisis, sí, claro, porque aquí somos muy analíticos. Economía, no me deja. Educativo, vamos por etiquetas que no falle. Para toda la familia, sí señor. Mm, Anime, no, no se crean, anime ya no. Pero bueno, el punto es ese, de cómo Argentina está en esta situación y cómo parece que precisamente ¿cómo podemos llamarlo? Este, esta relación se va dando, ¿no? Tenemos en, en muchos diarios importantes esta noticia, porque precisamente en el Cono Sur, pues tenemos básicamente tres economías y lo que se haga en esas tres economías impacta al Cono Sur. La más importante es Brasil, contrario a lo que puedan pensar.
Brasil es la economía más importante de América Latina y tiene una distribución del ingreso que la vuelve atractiva, aunque no sea una sociedad con cierta igualdad. Tenemos también, déjenme le aviso a Eduardo que ya empecé, porque si no, nos descoordinamos. Listo. Entonces, tenemos eso, ¿no? De que, pues en Sudamérica tenemos a Brasil, que habría que analizar el modelo de Brasil, ¿no? O sea, creo yo que es un desconocido, que es muy interesante. Entonces, eso por un lado. Por otro, tenemos que analizar el modelo de Chile también, que luego hablaremos de ello, y que también es precisamente la economía más próspera del Cono Sur. Y finalmente tenemos a estos argentinos, que pues son la economía, creo que es la segunda más grande del Cono Sur. Entonces por eso es tan importante. Es súper importante por eso, el analizar esta economía y ver pues qué está pasando en Argentina. Argentina, pues como todos sabemos, es un país que ha sido incomprendido desde mucho tiempo, tal vez por su ubicación o tal vez por otra razón, no sé. Aquí el punto es que precisamente pasándole el link a Eduardo para que nos ayude publicando en Facebook. Ok. Y sí, Argentina, pues es un país que yo creo que fuera de la misma Argentina no se ha entendido bien. Y menos después de los 90, ¿no? Porque en los 90 empezó una intervención muy fuerte sobre Sudamérica. Y posteriormente, pues los gobiernos que menos mal han caído son los chilenos, después de los golpes de estado allá. Y luego posteriormente como que esos golpes de estado se debilitaron allá por los 2000 y pues tenemos esta ola de gente que vino del socialismo del siglo XXI y todas estas vainas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en más de una ocasión Argentina ha necesitado de ayuda. No estamos aquí para juzgar mejor o peor a una ideología específica, sino el contexto actual. Básicamente, el contexto actual, pues, ¿de dónde viene? Viene de entender que precisamente el gobierno de Cristina Fernández, sin querer criticar al kirchnerismo como tal, que luego analizaremos, el kirchnerismo, pues básicamente genera una política de obras públicas basadas fuertemente en la intervención estatal para intentar mitigar algunos problemas como lo son la pobreza, la educación, acceso a salud, acceso a vivienda. Y pues claro que lo empieza a hacer tomando ciertas medidas, especialmente fiscales a mi entender, contra principalmente los terrenos grandes, ¿no? Los pisos grandes, como les llaman en algunas economías. Y de esto, pues, ¿qué pasa? Empieza a verse que la economía argentina empieza a ser cada vez más intervenida, se necesita cada vez recaudar más para hacer frente a los gastos. Al no poder recaudar más o llegar al techo de recaudación, tenemos que, pues precisamente viene el degradamiento en la calidad de los servicios, ¿no? Es indudable que el peronismo en Argentina tiene estos ciclos, ¿no? Vienen en un ciclo donde hacen estas políticas sociales, funcionan muy bien, pero al no tener sostenibilidad en el largo plazo, se caen y al caerse, pues obviamente se degradan y los gobiernos pierden credibilidad y tal, y básicamente ese ha sido el ciclo argentino. El ciclo argentino básicamente ha sido ese. Entonces, ahora tenemos un poco algo parecido. Venía este gobierno de Cristina Fernández, hizo lo socialmente necesario, hizo muchas reformas que necesitaban para sacar a la gente de la pobreza, darles un empleo, darles una vida digna, como dicen. Luego de ahí, al ver que funcionaba, lo metieron bajo el concepto de justicia social y al meterlo en justicia social es precisamente donde
empezaron a ver estos problemas de, bueno, ¿y de dónde captamos ese capital para financiar nuestra justicia social? Entonces, pues nada, al ir fallando estos modelos, la gente se puso en contra del gobierno de Cristina Fernández después de tener una popularidad bárbara y terminó en básicamente que Macri llegara al poder. Sin embargo, Macri al llegar al poder tiene un problema y es que, como muchos políticos, pues habló antes de hacer el análisis. Y resulta que básicamente Macri, las medidas que ha tenido que tomar no han podido ser las necesarias que necesita el país para poder justamente salir de esa crisis y dar sostenibilidad. Aunado a que no es tan simple como, bueno, pues dejamos de gastar en cosas públicas, dejamos de gastar en lo deficitario y simplemente tiramos de deuda o de otra cosa. ¿Por qué? Porque primero que nada, Argentina ya tenía un cierto problema de deuda, eso es lo primero. Y lo segundo es que no tenía un sector tan productivo. El sector más productivo era el de la soja, tengo entendido. Y resulta que, pues bueno, al hacerlo cada vez, al presionarlo más fiscalmente, se les empezaron a cobrar más impuestos, cobrar más impuestos, cobrar más impuestos, hasta que pues es un sector que ya no es tan productivo como lo solía ser. Entonces, teniendo esa situación, Macri creyó que, bueno, la cosa era simplemente quitar el cepo cambiario. Lo quitó, y básicamente el dólar se disparó, lo que provocó que se encareciera mucho la economía. Porque, a ver, muchas cosas, de por sí el peso no era una moneda así muy aceptada, y ahora con esto, pues menos. Entonces, la gente, por un lado, no quiere el peso, por otro lado, la economía sigue estando muy intervenida y lo que se ha tomado ha sido ya sea insuficiente o no se ha analizado cómo tomarlo. Justamente si cortasen el financiamiento a las comunidades, como la comunidad de Buenos Aires y todo esto, a las provincias, perdona, ya no son comunidades, son provincias. Entonces, si a los gobiernos provinciales les quitan dinero, pues estos gobiernos provinciales tienen que despedir gente y si despiden gente, pues sería algo como se estima en un 30% del mercado laboral. Entonces, pues imagínense, pedazo de quilombo que se armaría. Esta es la razón por la que simplemente falló el gobierno de Macri, que por un lado decían que era liberal y que luego, pues al tener un sesgo informativo, creo yo, que ignoraba las cosas, pues claro que las medidas que quiso implementar, eh, o las que implementó, simplemente fueron insuficientes o fueron las medidas incorrectas. Entonces, al tener la presión de seguir manteniendo a las provincias y luego al tener que mantener el gasto social, porque esa es otra, si dejas ese gasto social de hacerlo, hay gente que va a entrar en exclusión. Y la exclusión nunca es buena, especialmente si eres político. Si mandas a un porcentaje de la población a exclusión económica, pues, ¿qué te digo? Tu popularidad no sería la mejor. Y cuando tomas medidas, lo que haces es que básicamente están empeorando, entonces pues necesitas agarrar dinero de algún lado. Y la manera en que un político puede agarrar dinero es imprimiendo, que si de por sí ya tiene un peso devaluado, pues imprime. Aquella devaluación sería terrible. Mucha gente habló de una inflación tremenda en Argentina, que se pudo dar una hiper, y precisamente Sturzenegger fue el que le evitó. Hizo un buen trabajo técnico y desafortunadamente fue al que dejaron fuera. Pero de ahí, ¿qué siguió? Pues bueno, Macri llamó al Fondo Monetario Internacional, que por cierto, comercial, vamos a hacer un análisis sobre el Fondo Monetario Internacional y cómo esta institución ha
intervenido, influido en la política. Espérenlo pronto, estén pendientes al canal. Y bueno, después de este anuncio, pues sí, Macri recurre al Fondo Monetario Internacional al tener falta de liquidez y pues el intento es justamente hacer que sus bonos sean menos bonos basura, hacer que sus LELIC, sus LEVAC y todas esas cosas tengan algo de seriedad y mostrarle precisamente al que invierte en el país que pues si alguien como el FMI confía, pues no hay razón para temer en invertir en Argentina. El problema es que precisamente como que no se analizó, creo yo, el gasto que se tenía que hacer, el préstamo que se tenía que llevar a cabo y creo que se pidió dinero de menos, eso por un lado, y por otro se administró muy mal. Entonces, pues llegó creo que a finales del año pasado y Macri tuvo que refinanciar deuda y pedir más. Entonces, pues al ver todo esto que no funcionaba, que la situación no mejoraba, obviamente los argentinos se enojaron y pues ahora votaron por este señor en quien ganó en la primera vuelta con una diferencia sustancial, que es Alberto Fernández y que básicamente él, pues después de meter en este contexto, pues dice que él tiene la solución, como todo político, y resulta que justo ayer tuvo una llamada con el FMI. Déjenme, voy a mis notas de Google, en donde tengo básicamente resumido lo de Alberto Fernández y el FMI. Y resulta que básicamente el FMI, pues obviamente le dice, oye, pues tú que eres presidente electo, esta plática fue con la titular del fondo, Cristalina Georgieva, que pues le dijo, oye, vamos a hablar de la renegociación. Y pues entre otras cosas, no sé, pues hay muchos informes en donde básicamente dicen que pues Argentina va a tener que renegociar sí o sí, dada la situación. Básicamente es un país que lleva 3 años en recesión y pues la primera fue sobre una renegociación en donde resulta que el gobierno argentino tiene que asumir de aquí a 2020 unos pagos por la contratación de deuda de 54.000 millones de dólares. O sea, se viene algo grande, ¿no? Esto, pues como dije, viene siendo básicamente, podemos decir, una consecuencia de lo que Macri contrató, y que según la Secretaría de Finanzas, pues lo que vence es básicamente 38.000 millones de dólares que se irían a capital y 16.000 que se irían a los intereses, menudos intereses, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y pues bueno, eso vence para el 2020, para el 10 de diciembre de 2020. Ahora, siendo una economía que en 2020 acarrearía con un tercer año de recesión, un cuarto ya casi, sin crédito, los bonos argentinos están en el default, pues necesitan dinero de algún lado, que eso es lo que se ve complicado. Y parece que la única opción que tiene Argentina es la renegociación o como lo llamó Macri, el reperfilamiento, que fue algo que estuvo diciendo mucho en esta campaña, ¿no? Sobre, bueno, pues reperfilaremos la deuda y tal. Sin embargo, ahora pues esto ya no va a ser, era algo que Macri quería hacer, pero al ser derrotado en la primera vuelta, pues ya no tiene de otra, y resulta que, pues ni modo, habrá que ver de qué va esto, pero se ve algo dantesco. Este señor Alberto Fernández en su Twitter publicó, gracias a Cristalina Georgieva, por su llamado y por su voluntad de que encontraremos juntos el camino para que la Argentina pueda cubrir con sus obligaciones
de pago en torno al crecimiento y desarrollo social sustentable. Entonces, pues sí, lo que dice este señor es que Argentina va a cubrir esa deuda. Eh, y y Georgieva le reiteró a Fernández que la disposición del fondo a colaborar y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. En fin, entonces, pues sí, la tienen complicada, más que nada porque se cree también que va a ser un año difícil para la economía, no hay ninguna novedad, que básicamente la economía lleva sin parar de crecer los últimos 10 años y pues todo el mundo está esperando una recesión. Hay que ver también cómo se comporta el entorno internacional. No se nos olvide que ahí hay una batalla Estados Unidos-China, algo peculiar que puede afectar al entorno y y resulta que pues con esto pues, para Argentina es un poco más difícil porque si llega a haber una recesión en medio de 2020, cuidadito, porque nada más tienen un año solo para 54.000 millones de dólares. Solo para eso. Luego, o sea, y lo peor es de que si se ponen a pensar, el FMI solo le prestó 57.000 millones. Bueno, solo. Son cantidades que tal vez para nosotros suenan muchísimo, pero para el funcionamiento de un gobierno, pues no. La mayor devolución de ese dinero pues se concentra en los siguientes años, 2021 y 2022, pero es muy importante que se entre, ¿cómo se llama? A pagar desde ya, especialmente si este gobierno quiere quedar bien. Otra cosa es que el parece que Guillermo Nielsen, quien suena para ir ocupar el Ministerio de Economía en Argentina, hace una semana tuvo una exposición en Madrid, me parece que en el Harvard Business School, este, en donde sacó básicamente esta cita que dice: el primer camión que se nos viene de frente es la deuda en pesos. Vamos a tener vencimientos por aproximadamente 15.000 millones de dólares entre ahora y mayo de 2020. Esto nunca pasó en Argentina. Es algo que dijo este economista y que, pues bueno, parece que va a ser el que va a tener que arreglar todo este relajo, ¿verdad? Toda esta situación. Básicamente las cifras están en que de todos los acreedores, el 92% de los créditos están en monedas extranjeras, especialmente en dólares, que es el 60%, el 10% en euros. Y el total de la deuda externa a junio de 2019 es de 283.577 millones de dólares. Y pues esto ha aumentado en casi 8.000 millones de dólares desde 3 meses antes. Entonces, uf, suena algo bravo. La suma a ese entonces, a junio de este año, era del 80% del PIB. Uf. Y pues si se toma la devaluación del peso, esto que se viene está un tantito gris. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo resuelve esto la Argentina. Vamos a estar pendientes acá, pero sin duda es una situación que no se ve nada placentera. No es una situación que ningún político quisiera enfrentar, porque precisamente como lo dijeran en otras partes, es una casa de naipes. Entonces puedes edificarla, pero en cualquier momento puede derrumbarse y pues las urgencias es algo que remarcan, por ejemplo, en algunos sitios, es lo que limita los primeros meses de la gestión. Entonces, básicamente los primeros meses de la gestión van a estar, mm, digamos, enfocados en resolver este problema de la deuda, en resolver esta situación. Entonces,
Se viene algo interesante para Argentina. No sé, nos gustaría pensar en alguna solución para esta situación. Si tú tienes alguna, coméntala, déjala en los comentarios. Yo creo que voy a hacer un análisis sobre, bueno, qué propondría alguien un tanto más liberal, digamos, para esto. Entonces, esperen ahí algo, a ver si se me ocurre alguna solución interesante que no suene ni a populismo ni a este extremismo. Y pues nada, creo que hasta aquí dejamos el en vivo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Miren, respeté los 25 minutos que se usan en la televisión. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Con esto se cierra este mini Lo que la política esconde reporta y espero verlos mañana. Bueno, escucharlos, leerlos, entenderlos y nada, que tengan una muy buena tarde en América Latina, muy buena tarde en Norteamérica. Supongo que ya viene siendo noche en Europa y nada, que estén muy bien. Salud y victoria.